¿Cómo se construye la memoria? La memoria de los sueños colectivos, de la esperanza, de la dignidad. El tema de nuestra historia como federación, como un colectivo de trabajadores no docentes que hoy está definitivamente conformado, se inicia con la historia concreta de los trabajadores universitarios que allá por los años 45, 50 se empezaron a reunir y bueno, coincidentemente con la llegada de la revolución justicialista a nuestro país, con la llegada del peronismo que realmente fue el que trajo derechos y además abrió y dio y democratizó todo lo que fue la enseñanza superior en nuestro país, ¿no es cierto? El primer congreso de abril de 1949 y da cuenta de una sesión inaugural en el del Congreso Constituyente de la FATUN. En 1950, un año después de haber constituido esto, y que esta gente rubricó ese acto inaugural, todos estos que acabo de nombrar, se realiza el primer congreso en San Miguel de Tucumán y concurren, luego de finalizado el congreso, a la Casa Histórica, donde colocan una placa conmemorativa en el patio de la citada casa. Y uno lo podría plantear en términos históricos, la capacidad de movilización y la conciencia, claridad política del claustro no docente está muy vinculado a la fuerza de su federación. Y su federación adquirió esa fuerza a partir de generaciones, también de compañeros que lucharon para que esa federación sea fuerte y consciente. Para poder unificar un poco lo que es la historia de la federación, tiene que ver con todo lo que es el proceso histórico del país, digamos, los vaivenes que ha tenido nuestra república, nación, los periodos democráticos y las interrupciones de los procesos militares. Ese fue el comienzo más importante del que se pueda tener conocimiento y sin duda el más histórico. El más histórico. ¿Por qué? Porque se trataba de unificar para buscar una identidad, ya que estos gremios, estas 6 universidades, estaban absorbidas totalmente por ATE, UPCN y SOEM, lo cual les hacía imposible unificarse. Les hacía imposible y entonces no podían fijar su identidad laboral, la idiosincrasia del trabajo, es decir, que el no docente es apoyatura a la docencia universitaria. Y se encontraban mezclados con todo ese pelotón inmenso de lo que son los trabajadores del Estado, donde confluye salud pública, obras públicas, vialidad nacional. Esta gente, yo creo que fueron los pioneros de lograr que el no docente tenga su identidad. Y la revolución justicialista había planteado la igualación de los derechos en el terreno de la educación, la salud, el esparcimiento de todas las clases sociales. Entonces la gratuidad universitaria venía en paralelo con la gratuidad del desarrollo universal de los servicios de salud y venía en paralelo con la aparición de la legislación social, de protección del trabajo, de los hombres, las mujeres, los niños, que quedó bien cristalizado en la Constitución del año 49, que introduce un capítulo entero abocado a los derechos de los trabajadores y la familia. A partir del 22 de noviembre del año 49 adquieren el derecho a la educación superior. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca.
Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. A partir de todo lo que genera la revolución justicialista en cuanto a la posibilidad de poder trabajar en la industrialización de nuestro país, también se necesitó de un fuerte compromiso y una fuerte participación del pueblo en poder ir cubriendo todos esos trabajos que se necesitaban, todas esas tareas que se necesitaban, esas profesiones que se necesitaban, los ingenieros que se necesitaban. Para eso también en ese momento se crea la Universidad Obrera Nacional. El primer rector que tuvo la Universidad Obrera Nacional, un reconocido dirigente sindical, compañero Conditi, fue el que inicia esa tarea por encargo del general Perón, y realmente hoy conocido derivó en la Universidad Tecnológica Nacional. A partir de la Revolución Libertadora o Fusiladora, como nos gusta denominarla o como corresponde denominarla, y ese corte democrático que sufre nuestra patria a partir del 55, y las organizaciones sociales se vuelven a retraer, sufren intervenciones, sufren los embates y se crea la resistencia. Bueno, en ese proceso de resistencia es donde las organizaciones sindicales se encontraban, o en el caso nuestro, las universitarias se encontraban dando el paso de lo gremial a lo sindical y se fortalecen en la resistencia para terminar de germinar y darle forma a esas personerías gremiales que recién se van a obtener en los sindicatos no docentes a partir de la década del 60. Esto se diluye porque eran épocas de plena dictadura, Aramburu, Rojas, compañía, y vuelve a tomar vigencia porque allí ya se estaba hablando de un nuevo escalafón para el personal y querían un poco salir de ese escalafón tan masivo de miles de trabajadores estatales. Sucedió el golpe militar de Onganía. Mario decía, yo le voy a parar la universidad, señor rector. Digo, pero Mario estaba hablando con Boté, y Boté nos dijo a nosotros que iba a correr sangre. Yo lo agarraba, era petizo, lo agarraba, digo, Mario, pará un poco, le vamos a parar la universidad. Y se la paramos. Y Dios coincidió que este rector, Boté, le pone una bomba abajo del coche. ¿Quién es el único responsable que había puesto la bomba, que decía que el acusado? Era el compañero Mario Miguel. Y Martínez era secretario gremial, lo acompañó a la comisaría, lo sacó de la comisaría, no porque teníamos cuña, porque era ilógico que el tipo estuviera detenido. Bueno, eso pasó en el 66 y no interviene en el sindicato, además de la bomba que lo acusan a Mario, no interviene el sindicato, del 66 al 69. En el 69 nos devuelven el sindicato. Seguimos trabajando en la universidad y digamos que trabajábamos clandestinamente. Pues se podía trabajar clandestinamente, no era como el 76. Ya nos podíamos reunir, nos podíamos ver y hacíamos cositas. Bueno, aquellas peleas desde el 58 unificándose para conformar la FATU en una comisión provisoria, pasando por el proceso de la resistencia, las personerías jurídicas y el proceso que se abre a partir de 1967, 68, 69, digamos, al calor del cordobazo, el rosarazo, el tucumanazo, digamos, esas expresiones nacionales y populares, se termina de configurar estas nuevas universidades, estas nuevas organizaciones sindicales que trabajan en defensa de los trabajadores y trabajadoras no docentes. Ahora, eso también traía un montón de contradicciones hacia el interior de la organización y justamente algunas permeaban más fácil y otras tenían mayor grado de resistencia o de conciencia de organización de clase o de organización laboral, y es ahí donde los rectores hacían su juego. Los rectores trataban de incidir para tener un escalafón que fuese ajustado a lo que ellos denominaban, y se presenta un escalafón con acuerdo en el Consejo Universitario Nacional en Bahía Blanca y que se parte la FATU, porque una parte convalida ese escalafón
que aprueban los rectores y que se presenta ante la Cámara de Diputados de la Nación, y otra parte se opone. Bueno, ahí nace lo que hoy conocemos en este revisionismo histórico como la Fatun auténtica, con 4 universidades o 4 sindicatos, para decirlo correctamente, y las otras 5 que quedan en lo que es la Fatun o lo que se denominó Fatun del interior. El movimiento obrero organizado era duramente castigado entre dictaduras y proscripciones. Hay una década, que es los años 70, donde muchos trabajadores no docentes se destacan por su conciencia política y por su claridad programática para la universidad. La historia de la universidad es la historia del protagonismo de la no docente. Es una historia que se escribió con muchos silencios, es una historia que se escribió con muchos mitos, y en parte esos silencios incluyeron la historia del rol de los trabajadores no docentes, que si uno lo busca a través de algunos documentos, hay figuras realmente fundamentales, como fue el caso de Semilla Ramírez, un compañero no docente de la Universidad Nacional de La Plata, otros compañeros de la Universidad Nacional de Luján, como es el caso de Pellejero. O sea, figuras fundamentales del claustro no docente, pero también figuras fundamentales de la discusión académica de época, sobre los cuales existe un gran vacío historiográfico. Los no docentes planteaban que la universidad tiene un rol fundamental hacia el desarrollo de su país, hacia el desarrollo nacional. El Semilla dice, nosotros tenemos que desarrollar una ciencia para la liberación nacional. De nada sirve una universidad autónoma que le sirva a los miembros de la misma institución si lo que genera esa universidad no es una ciencia para la liberación o el mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto de los argentinos y latinoamericanos. De nada sirve una universidad autónoma en un país dependiente o esclavizado en sus situaciones de desigualdad. Tiene que empezar a construir sus decisiones internas en la universidad con los trabajadores de adentro, pero también con los trabajadores del contexto. Y Semilla es uno de los grandes promotores de la participación en las universidades, de la CGT y de las organizaciones empresarias nacionales. Esta es una idea que va a formar parte de la ley universitaria del 74. Por eso hay que construir una agenda compartida en donde la política científica se desarrolle en discusión, en debate de manera conjunta con los trabajadores de la Confederación General del Trabajo, pero también con los trabajadores de otras expresiones sindicales y también con todo ese mundo de organizaciones empresarias nacionales que contribuyen al desarrollo del país. La participación de Semilla Ramírez, que es un compañero de la Universidad de La Plata, era el secretario general de ATULP, desaparecido durante la dictadura, él le dio una impronta muy particular a la parte del sindicalismo no docente. Es decir, hay que recordar que en la década del 70 era una época de gran efervescencia política, donde había muchísima militancia en el peronismo, y el peronismo estaba, como casi históricamente lo es, estaba fracturado en el peronismo revolucionario y en el peronismo ortodoxo. Eso también tuvo mucho que ver en las divisiones que se producían internamente en la FATUN. Hubo compañeras y compañeros desaparecidos en todo el país, de todas las universidades, y que también fuimos perseguidos, muchos. Bueno, el Semilla ayudó mucho a la unidad de la FATUN. Semilla Ramírez, durante muchísimo tiempo, en esa época estaba en las dos federaciones, la FATUN auténtica y la FATUN del interior, y él siempre bregaba por la unidad del movimiento obrero y en particular por la unidad de los trabajadores no docentes. Me contaron compañeros que militaban en esa época aquí en el gremio, que cuando se estaba preparando el Congreso de Orcomoyo, lo que después determinó en el Congreso de Orcomoyo, Semilla Ramírez tuvo una tarea fundamental. Se hizo un precongreso en Río Ceballos, ahí por el mes de agosto, septiembre del año 1973, y para preparar el Congreso de Orcomolle, él decía que tenía que acordar y hablar con el compañero Rogolino, que era de Rosario, y con el secretario general de Tucumán, que no recuerdo el nombre ahora. Y las comunicaciones en esa época no es como ahora. En esa época mandabas una carta o ibas a la unión telefónica y pedías una comunicación de larga distancia y te decían, a lo mejor dentro de 6, 7 horas te la consigo. Entonces no sé a quién se le ocurrió decir, bueno, vamos. Y en esa época, bueno, tampoco había autos. Casi ningún trabajador tenía auto en esa época. Entonces no tuvieron la mejor idea de tomar
prestada sin permiso una vieja camioneta Ford de la Facultad de Medicina, y allá se fueron, ese compañero con Semilla Ramírez fue a Rosario, y después de juntarse en Rosario se fue a Tucumán, y cuando volvió desde Tucumán más o menos estaba acordado la conformación del Congreso de Orcomolle. Y Semilla Ramírez, bueno, también fue partícipe en ese congreso, otros compañeros de aquí de La Plata también, formó parte de la primera conducción de la federación. Y ocurre en el momento más álgido, porque el 25 de septiembre asesina a José Ignacio Rucci, lo cual agitó más las aguas. De un lado estábamos el peronismo ortodoxo, vertical, y del otro lado los muchachos más radicalizados. Que bueno, ellos tenían su idea, pero en esos momentos cuando las pasiones toman una tonalidad muy alta, es muy difícil encontrar las coincidencias. Eso fue bastante tenso, bastante pesado, pero luego predominó la cordura y se dejó establecido que este Congreso debía sentar las bases para el Congreso definitorio de Orcomolle, que se iba a hacer del 23 al 25 de noviembre de 1973, pero debido a que también hubo divergencia, hubo que agregar un día más. Llegamos al 26, y en el cierre del Congreso, un compañero, cuando ya finalizaba el Congreso, no me recuerdo bien el nombre de este muchacho del litoral, se levanta y pide que en razón de haber llegado a la unidad, a una cuestión tan importante para todos los trabajadores no docentes, se declare ese día como Día del Trabajador No Docente de las Universidades Nacionales, que hoy figura en el Convenio Colectivo de Trabajo y que está es una cuestión santa para nosotros, religiosa. La madurez de nuestros compañeros que nos precedieron en el año 73 logran hacer un congreso en Orcomolle, Tucumán, donde se define y se plasma definitivamente la unidad de nuestra federación en una sola federación, la FATUN, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, se conforma definitiva y finalmente en ese histórico congreso el acta está impresa en bronce en nuestra sede central, en la avenida Belgrano, en el primer piso, y ahí está claramente definido los objetivos y cuál era la finalidad que teníamos los trabajadores no docentes en todo lo que debíamos aportar a la formación de más y mejores profesionales para el futuro de nuestra patria, para la grandeza de nuestro pueblo y la felicidad del mismo, ¿no? Bueno, conseguimos la personería gremial, la inscripción, nos fuimos a la CGT. Acá está la personería gremial. No pueden entrar. Porque el tribunal arbitral falló en contra de ustedes. En ese tiempo en la CGT estaba Casildo Herreras y funcionaba el comité arbitral que determinaba quiénes podían entrar a la CGT. ¿Por qué no entrábamos nosotros a la CGT? Porque de las 62, el informe que había venido de las 62 organizaciones decía que nosotros éramos un gremio de revoltosos. Tuvimos que caminar por varios lados para poder saltar esa valla que era injusta. La primera vez que los trabajadores no docentes somos realmente visibilizados en la universidad, más allá del escalafón o de lo que fuera, ocurre durante el gobierno de Perón en el año 74. Siendo en esa época el ministro Tayana, que es el padre de Tayana que uno conoce,
prepara un proyecto de ley que Perón lo firma con él, que es la Ley de Educación Superior, y en esa ley se establecía que los trabajadores no docentes, y así se nos llamaba, trabajadores no docentes, tenían que formar parte del gobierno de la universidad en un porcentaje del 10%. No como la Ley de Educación Superior que dice podrán formar parte, no, ahí decía taxativamente que tienen que ser parte del gobierno de la universidad en todos sus cuerpos colegiados y en una proporción del 10%. Esa es la primera vez que se visibiliza realmente al trabajador no docente y aparece en esa ley que es la Ley 2654, que tuvo una duración efímera. Hay que recordar que Perón muere en julio del 74 y en octubre del 74 Ivanišević, que era el ministro de Educación, interviene en todas las universidades. Entonces, una de las cosas que hace es deja caer o elimina la Ley 2654. Yo era adolescente, transité mis enseñanzas, el primer año de la escuela secundaria, en el 24 de marzo del 66, que fue el golpe de Estado. Ahí en esa etapa donde en mi barrio, yo pertenecía a un barrio que en ese momento teníamos calle de tierra, recién se ponía el agua corriente y demás, era un barrio tradicional de la ciudad, de la capital en Santa Fe, se escuchaban el ruido de los disparos que se sentían en mi propio barrio, donde había militantes peronistas, en este caso, perseguidos y que eran realmente de alguna manera, lo iban a buscar a sus domicilios el ejército para detenerlos y reprimirlos y bueno, y todo lo que se produjo y que tiene conocimiento nuestra sociedad. Este proceso a partir del 74 se empieza a desandar en todo lo que eran sus conquistas y nuevamente nos adentramos en un proceso oscuro que es la dictadura a partir del 24 de marzo de 1976, y obviamente todo cambia respecto de lo que había podido ser hasta entonces. La democracia ya no es tal, la dictadura toma nuevamente el control de las organizaciones libres del pueblo, el control de las organizaciones sindicales, las interviene, las cierra, las proscribe, cesantea a los compañeros, después los persigue, después los desaparece, después los asesina, digamos. Estamos hablando de una etapa pero muy oscura y muy difícil para toda la expresión nacional y popular, que queda reducida a una resistencia muy en segundo plano, y es ahí donde todo lo que se había logrado reunificar en la FATUN en el 26 de noviembre de 1973 entra en un proceso de segundo plano. Empezaba entonces la noche más negra de la historia argentina. La dictadura cívico-militar eclesiástica metía sus manos y sus garras para despojar al pueblo de todos los avances conquistados. En el 76 las cosas fueron totalmente diferentes. Ya veníamos mal con la AAA, sentíamos miedo de estar en la universidad y, por ejemplo, los decanos que asumen en el 76, ahí ni nos reuníamos, ni nos visitábamos. A veces yo me laburaba en un lado y lo iba a visitar a Garófalo con otro compañero, a Martínez. Martínez se tuvo que ir, no del país. Se tuvo que ir dentro del país, se tuvo que desaparecer. ¿Por qué? Porque lo habían llevado, estaba Talagano, porque Gallego era combativo, pero a veces tenía que ser combativo y no ser loco. Él fue una vez al rectorado, lo llamaron para que presente la renuncia en el escritorio del rector, de Talagano. Y él fue con un compañero en su coche y otro más atrás que lo llevaba, que lo estaba llevando al rectorado. Entonces, si a mí me pasa algo, yo estrello el coche, que tiene un 128, contra un paredón que está en el bajo ahí de Viamón. Entonces, el Gallego entra y lo palpadearon. A mí no me van a palpadear. ¿Quiénes son ustedes? O sea, no tomaba dimensión de lo que significaba ese golpe militar. Viste, como ya habíamos vivido uno y fue jodido, pero este era requete jodido. Bueno, y así que firmó la renuncia.
y ya interviene en el sindicato y viene un interventor al sindicato y ya morimos. Y se creó como una especie de nueva institución, porque bueno, en ese tiempo era así, estaban los militares, la UNP, era como que había desaparecido, se empezó todo de cero. Nuestro gremio fue intervenido por el Ministerio de Trabajo en el año 75. A partir de ahí, bueno, los compañeros no podían entrar acá, vino un interventor por parte del Ministerio de Trabajo, llegó el proceso militar, uno pasaba por la puerta de este gremio y estaba cerrado con una cadena, no se podía ingresar. Todos sabemos que tuvimos muchísimos compañeros perseguidos, tenemos 14 compañeros desaparecidos, creo que son 4 asesinados. El 30 de diciembre de 1974, por una resolución del entonces ministro de Educación, Oscar Ivanisevich, más de 400 compañeros de ATUL fueron dejados cesantes de esta universidad, entre ellos Semilla Ramírez. Así que bueno, se empalmó toda esa época de persecución de la AAA y después con el proceso militar, el gremio estuvo cerrado durante muchísimo tiempo. Desde la universidad, también la intervención militar de la universidad tenía como objetivo hacer desaparecer a nuestro gremio. No lo pudieron hacer, pese a que hasta nos sacaron los descuentos automáticos de sueldo de la cuota gremial. Y no obstante eso, el tema era, si nadie aportaba al gremio, económicamente y financieramente la entidad se caía. Pero hubo un grupo de alrededor de 400 compañeros que en forma silenciosa iban al banco y en la cuenta 40810/1 del Banco Provincia depositaban lo que ellos entendían que debían depositar como cuota gremial. Y el que no se animaba a ir al banco, había otros compañeros, que yo recuerdo al compañero Cliniti del Colegio Nacional, que pasaba por distintas facultades de dependencia y iba pidiéndole dinero a los compañeros y iba y hacía los depósitos. Eso evitó de que pudieran quebrar a la institución. Viste, cuando uno viene de la dictadura, yo creo que algo les comenté, uno sale más mala persona, pero no personal, colectivamente. La oligarquía que te aplastaba y te mandaba las armas. Nosotros los militantes perseguidos, no te digo bajo de la cama, sino que teníamos compañeros que los desaparecían. No sabíamos dónde iban, los tiraban al mar, después nos enteramos, vivos. O sea, en toda esa locura, esa clase que queda en el medio, yo le digo la clase media, mal llamado, porque o sos trabajador o sos oligarca, a ver, no demos muchas vueltas. Para el peronismo no hay mucha clase de hombres, más que los que trabajan. Así que están también los de pequeña y mediana empresa, por ejemplo. Bueno, pero digo, esos del medio que te buchoneaban, entonces, que se alegraban cuando mataban gente, no éramos tan buenos. A ver, como sociedad salimos muy mal, porque nosotros nos reíamos cuando teníamos que llorar, nos mataban a un compañero, un amigo, una amiga, y vos decías, y no podés hablar, porque vos sabías que estabas en la mira para que te echen, en la mira para que te maten, a ver, fue una época de terror. En Bahía la dictadura fue fuertísima. Nosotros además vivíamos en el barrio universitario, a 3 cuadras de la Universidad Nacional del Sur, pero sí tengo muy presente las corridas en los techos, los allanamientos. Durante la noche, las noches eran tremendas en Bahía Blanca en aquella época, porque nosotros sabíamos que empezaban las corridas en el techo, mamá apagaba la luz y nosotros nos escondíamos todos abajo de la cama. La Marina fue la que nombró el decano de ingeniería. Ese decano de ingeniería, por ejemplo, Garófalo, que era militante de APU, había sido delegado, etcétera, etcétera, le ponían en el cajoncito del escritorio cajones de muertos, de féretro. Un féretro de papel. Bueno, y nunca le dio importancia a esto hasta que lo echa. Y lo echa como potencial perturbador. Eso significaba que no cobraba indemnización. Ya, era un paria. De ahí en adelante. Y bueno, y él lo echa y Roberto, también loco como Martínez, le inicia un juicio a la Junta Militar. ¿No? Lo único
de la administración pública que le hace un juicio. Y él gana el juicio. Y tiene los recortes de los diarios, donde dice, el agente de la universidad, Roberto Garófalo, pero no le devolvieron el cargo, lo dejaron afuera. Quedó afuera, pero él tuvo la satisfacción de ser reconocido de que habían cometido un error. A otro tanda de nosotros, que son muchos muchachos, que vos, era como la guerra, está esperando que la bala te pasan por acá, que te peguen una bala, él lo habían echado, a otro también, y a nosotros nos dejaban prescindibles. Vos te ibas a anotar a la universidad y te decían, mirá, cuando hay en el baño hay más de 2, no entré. No era como en el 66. Fue más grave. Y estaba lleno de milicos. Ellos quieren castigar definitivamente a los universitarios. Entonces, no solo nos sacan el escalafón y nos pasan al 1428, sino que además eliminan para las universidades la categoría 24. Las universidades no tenían director general, tenían solo director. Y eliminan las categorías intermedias que serían lo que hoy sería un jefe de división, de la 16 a la 19. Caprichosamente, no había ningún argumento lógico para hacer eso. Bueno, lo cierto es que durante la época de los milicos, nosotros en las universidades no existía el cargo de director general por una actitud absolutamente caprichosa de ellos. Ellos decidieron que iba a ser así, iba a ser así. Ese estadio en el 1428 llega hasta 1984, donde nosotros empezamos a pelear duramente por tener nuestro propio escalafón. La universidad tradicionalmente ha sido una escuela de egoísmo, ha sido una institución que ha reproducido ideas culturales que venían de otros países sin realmente revisar si servían o no servían. Tenemos que construir una cultura nueva, una cultura de la emancipación, una cultura nacional, autónoma, que tome la cultura universal, como decía Arturo Jaureche, pero que la revise de cara a la resolución de los grandes problemas nacionales. No había, los sindicatos no eran absolutamente ajenos a lo que pasaba políticamente. Sucedía en la política, sucedía en los sindicatos. De hecho, había la juventud trabajadora peronista, había una juventud trabajadora peronista de izquierda y había una juventud trabajadora peronista de derecha. Había, para que ustedes tengan una idea, había una JP y una JPerra. La JP era la juventud peronista y la JPerra era la juventud peronista de la República Argentina. JP izquierda, JPerra derecha. Y era todo así. Entonces eso generaba una cantidad grande de conflictos hacia adentro. Cuando viene el 84, eso ya aparece como zanjado en términos de que los milicos hicieron parte del trabajo que hicieron en términos de lo que era su ideología, lo hicieron bastante bien, porque hicieron desaparecer a casi toda esa generación. Todos los tipos que en ese momento, por eso tomo el ejemplo del compañero Semilla Ramírez, pero Semilla no fue el único, hubo varios. También hubo docentes y estudiantes. Ellos produjeron una diáspora y una explosión en las universidades impresionante. Y bueno, después después de eso pasó en el año 82, bueno, fue la Guerra de Malvinas, la universidad estuvo muy involucrada. Había un interventor que era un sacerdote. El papel tomado por el movimiento obrero organizado junto a Saúl Ubaldini, como los organismos de derechos humanos de madres y abuelas de Plaza de Mayo, fueron indispensables para que la democracia volviera a la Argentina. Esto todo el mundo lo conoce después del fracaso del Malvinas. La dictadura militar queda casi indefensa y no le queda otro camino que abrir la discusión democrática en los gremios, en los partidos políticos y demás. Había una gran necesidad de participar en un momento en que todavía no se conocían todos los desastres que había hecho la dictadura.
Pero también es cierto que había un condicionamiento muy grande. Yo creo, lo he leído y avalo esa teoría, en donde dicen que la figura de la desaparición que usaron los militares fue un dique que se instaló en la sociedad de miedos y demás que impedía que esa ganas de participar se expresara con una actividad muy fuerte. Veníamos del proceso, pues ya que habíamos intervenido todos los gremios, fue un trabajo muy fuerte por parte de las asociaciones, estando intervenidas y haciendo reuniones en Buenos Aires, todo el interior que se tenía que trasladar allá con lo mínimo, inclusive no había descuento por planilla, exactamente al estar intervenidos todos los gremios. No obstante eso, se pudo normalizar la federación. Y hacia 1984 la FATUN estaba todavía en un proceso de reorganización interna. En esa época el secretario general era Martínez, que era un compañero de Apuba, y estaba junto con un compañero de Rosario, que era el compañero Rogolino. Hasta que en el año 84, a fines del 84, Roldán, Collazo, Orozco firman hacer una convocatoria en Córdoba, en Valle Hermoso, y en el 85 surge, después de la nefasta dictadura, surge la primera comisión directiva, el primer consejo directivo de la FATUN, que lo encabeza Farina. El gringo Farina ya venía militando, él está militando en el sindicalismo no docente desde la década del 70, pero ahí aparece todo un grupo de gente joven, éramos todas personas que promediábamos 30, 30 y pico de años. Nelson aparece con, entre otros, están Walter Merkis, Alberto Geraiges, Jorge Rodríguez, y empiezan a militar firmemente dentro del sindicato, dentro de la FATUN. Ustedes saben, todos hemos vivido del 73 en adelante, toda esa política tan difícil que hubo, y recién de alguna manera en el 85 es donde empezamos a mirarnos un poco, en el 83, en el 84, empezamos a mirarnos de alguna manera cómo nos organizábamos, porque había vuelto la democracia, y entendíamos que esto había que tratar de tener una estructura que sirviera para la defensa de los trabajadores. Con el regreso a la democracia, sobre sus cimientos, la organización empieza una construcción constante de unidad, solidaridad y organización para lograr la conquista efectiva de sus derechos. Farina nos convoca para, entre otros temas, decidir si adheríamos a la CGT, a Sopardo, que era donde estaba esta raza impresentable de sindicalistas, hoy convertidos en los gordos, o adheríamos a la CGT Brasil, donde estaba Saúl. Bueno, y esto que representa claramente esa ganas de participar y de empezar a poner distancia con un proceso tan nefasto, hizo que yo creo que casi por unanimidad la Asamblea votó nuestra adhesión a la CGT Brasil. Y ese fue el pie para que después nuestro sindicato, tanto a nivel local como a nivel nacional, continuara con esa línea histórica dentro del sindicalismo. Es decir, nosotros, Nelson tuvo una relación que excedía lo gremial con Saúl Ubaldini. La continuidad de Saúl fue el movimiento de los trabajadores argentinos con Hugo Moyano. Y siempre lo ha dicho cada vez que se tocaba este tema, nunca los no docentes podemos estar sentados donde estén sentados los gordos. Y bueno, eso es un poco lo que resume esa apertura de libertades que hubo cuando se estaba cayendo la dictadura. Mirá, de entrada habíamos alquilado un camioncito, y arriba del camioncito iba Néstor Langui, Farina no, porque Farina, él ocupaba
el escenario central, digamos, de la CGT, pero nosotros teníamos un camioncito que llevábamos las banderas y el que siempre agarraba uno de los micrófonos de esas bocinas que había antes, y ahí íbamos la federación con Néstor Lange arriba de ese camión, Roberto Fornari, nuestro, que era el que gritaba y arengaba a los compañeros, las veces que tuvimos que correr y que nos tiraban gases, empezábamos a perder el miedo, no fue fácil los comienzos. Tuvimos situaciones con distintos gremios que tuvieron problemas también porque las intervenciones los habían dejado muy mal, pero logramos ir superándolas en ese sentido, ¿no? Yo creo que a partir del 85, cuando empezamos a trabajar, a pesar de la herencia que nos dejó la dictadura, nosotros pudimos equilibrarnos mejor. Y bueno, y nosotros, el compañero Farina, Nelson, fue conductor, todos lo sabemos que fue el conductor durante 30 años de nuestra federación y que logró ir hilvanando todas estas cuestiones fundacionales, ir llevándolas a la realidad. No es que vamos a mirar para otro lado, no vamos a ir a un acto y vamos a salir corriendo. Nosotros queremos estar así, cara a cara con nuestros compañeros y hacer lo que nos manden los compañeros, porque el dirigente sindical precisamente es un dirigente, pero no es el que le impone las ideas a los compañeros de prepo. El dirigente sindical lo primero que hace es ponerle el oído, es escuchar la voluntad de sus representados y en función de esa voluntad empezar a actuar, no al revés. No actúa y después le cuenta a los trabajadores qué hizo, qué va a hacer. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros no hablamos de unidad como una cuestión hueca o vacía. Nosotros hablamos de unidad como un valor sustantivo, como les dije. Esa unidad que seguramente hará, como dijimos hace tiempo atrás, que si el proyecto de país era un proyecto que acogotaba la realidad social y política de nuestros trabajadores, debíamos cavar trincheras. Así que allí nace toda esta epopeya. El compañero de Cuyo era el secretario de Hacienda. La normalización fue en Valle Hermoso, en la Sierra de Córdoba. Bueno, cuando llegamos a la federación, Walter se acordaba esta mañana en el discurso que daba por el honoris causa de Farina, que decía cuando llegamos a la federación lo que más había eran deudas, era lo único que había, deudas. Las primeras reuniones de la FATUN, allá por el 84, comíamos con cubiertos de plástico, platitos de plástico, esos que te dan, viste, en los cumpleaños, esos platitos chiquitos blancos, y cubiertos de plástico que se rompían, pues si apoyábamos así, se rompían. No éramos tantas las universidades, éramos pocas las universidades nacionales. Nosotros en el año 1985 reincorporamos por cuestiones gremiales, decisiones gremiales, reincorporamos a todos los compañeros que la dictadura había echado. Ya hay algunos que todavía están en actividad, otros ya se han jubilado y otros, bueno, Dios se los ha llevado. Pero hemos hecho eso con nuestros compañeros. Y a las personas que han sido desaparecidas, como el compañero Arias, y a Skadden, le conseguimos que la universidad les dé el trabajo a la señora y a los hijos. Hubo un hecho emblemático para nuestra universidad y obviamente para nuestra federación, de una marcha de 5 compañeros no docentes que salieron desde el rectorado de la Universidad Nacional Litoral hasta el Palacio Pisurno, hasta el Ministerio de Educación de la Nación, presentándole al ministro de Educación en ese momento la propuesta de nuestro escalafón propio como trabajadoras y trabajadores no docentes. No quiero olvidarme del nombre de los compañeros, pero porque hace mucho tiempo, pero el compañero Darraz, Marcelo Lozano, González, Neme y Borges.
eran los 5 compañeros que venían, uniformados con un uniforme, con un buzo de gimnasia anaranjado, era muy llamativo, que bueno, desde se implementó y nosotros íbamos como acompañando, nos íbamos turnando, militantes y compañeros de las orgánicas del sindicato de base, acompañando el recorrido mientras ellos transitaban en esta caminata, para darle agua, alimentos, que su descanso, protegerlos, contenerlo en un momento de descanso y demás, hasta llegar acá que íbamos siendo recepcionados, primero por gente de compañeros de Rosario, y así sucesivamente por distintas asociaciones, hasta llegar acá que nos recibieron la compañera de la FATUN, que fue en realidad un hecho más de la lucha orgánica que llevó nuestra federación para obtener nuestro decreto 2213, donde fue una herramienta fundamental para tener una identidad, primera instancia, separarnos de la administración pública, que nos permitía establecer las misiones y funciones y tareas operativas con un tipificador de funciones de la labor de las y los no docentes en las instituciones universitarias. El tema de cuál es el futuro, bueno, nosotros lo que estamos organizando es fortalecer a toda nuestra estructura nacional. Planteamos a los compañeros y a las compañeras no docentes que hay necesidad de estar cada vez más juntos, aportando y enriqueciendo en cada sindicato, porque eso hace no bien a los trabajadores solamente, sino que hace muy bien a la universidad. Tenemos que ser un solo cuerpo con la universidad, con los compañeros estudiantes, con los compañeros docentes, y los no docentes sabemos el solo hecho de que estar unidos en una sola estructura a nivel nacional hace que nuestra voz sea mucho más fuerte de la que algunos sectores no la tengan. Por eso la recomendación a todas mis compañeras y mis compañeros no docentes para desarrollar una política en conjunto en defensa de la universidad. La FATUN vivió en las calles. Participamos en la CGT de Saúl Ubaldini y bueno, y después participamos del MTA, de la línea que junto con Saúl, que todavía vivía, nos ayudó a armarla con Moyano. Las movilizaciones también de los 90, hicimos con la CONADU y con la CETERA, con Mari Sánchez. La primera cuestión es que la unidad mantenida a ultranza hizo que nosotros podamos tener una discusión ideológica sin ningún tipo de fisura. Nosotros, al tener un solo sindicato, eso nos da una fortaleza y eso es parte de la importancia o de la consolidación de la que yo estoy hablando. El CETUN ayudó a la unidad también, sí, sí. Luego de discusiones que teníamos, también por el tiempo, ustedes piensan en la hiperinflación de Alfonsín, el turco y su neoliberalismo, pero que también es cierto que había caído el muro de Berlín, así que había otro contexto internacional, venía lo de la globalización. Teníamos una mirada crítica de lo que nos pasaba como trabajadores y como dirigentes, que estaban privatizando todo, la convertibilidad que nos mató en el año 91 con Cavallo, y pensé que la capacitación y la educación a los compañeros que estábamos tan atrasados era una herramienta revolucionaria. Entonces creamos el CETUN, me nombran de directora y como lema pusimos la capacitación es estabilidad laboral. Había que luchar, tuvimos algunas medidas, sobre todo anteriormente en el último periodo de Alfonsín, que fue donde vino la hiperinflación, que eso fue terrorífico. Y bueno, producto de eso incluso tuvo que dejar el cargo y se adelantaron las elecciones. Se adelantó la asunción de Menem porque ya había sido elegido. Y bueno, después él vino y aplicó una especie de como dice ahora este personaje que aparece ahora en la tribuna política, se aplicó la motosierra, porque de golpe dijo acá es que hay que privatizar, hay que poner el 1 a 1. Bueno, todo eso significó bastante, se estabilizó, digamos, un poco, se estabilizó la cosa, y bueno, pero tuvimos los sueldos congelados mucho tiempo, y sin embargo la federación lograba de alguna forma conseguir algunos puchitos de acá de allá, lograba mantener nuestro salario cuando en otras no se conseguían, ya sea a modo de capacitación, a modo de lo que sea, pero conseguíamos.
siempre conseguíamos algo, y los compañeros dicen, ¿cómo hicieron para conseguir? Siempre algo se podía. Yo creo que eso tiene que ver con la cintura política que tuvo la Federación siempre, que era una de las cosas que todo el mundo reivindicaba del compañero Farina, y que por suerte los compañeros que le suplantan, el compañero Merkis, la siguen manteniendo. Es lo que se llama la cintura política para negociar. No es fácil a veces en política mantener eso unido. Fíjense la cantidad de gremios docentes que hay. Y sin embargo nosotros siempre unidos, porque algunas veces que no te toca ocupar la secretaría general te quieres ir, y sin embargo Nelson tuvo esa capacidad de dirigente de unir, cosa que en esta última elección que lo elegimos a Walter, él también supo de las enseñanzas que le habrá enseñado el Nelson, supo también mantener la unidad que hoy seguimos teniendo, ¿no? Porque todos quieren ser secretario general. Entonces, cuando no te toca ser secretario, no, entonces yo me voy. No, bueno, eso es tener una conducción clara de dónde tenemos que ir como trabajadores, ¿no? Y todos los gremios de base hemos entendido que esa unidad nos llevó al respeto que hoy tenemos en el Ministerio de Educación, con nuestros rectores. Y volviendo un poco a la historia, cuando hablo de Nelson y de Nociones, porque es un tipo que enseñó mucho. Yo aprendí mucho de él, como de Turco Geraje, que hoy no está, podemos olvidar de él, de Walter, mi amigo, que yo le digo el Salador, y tantos compañeros como el Chaico, que también como Villa, que son tipos que enseñan el arte de la doctrina, de lo que es la parte del gremialismo. Por eso digo, lo que debemos y tenemos los trabajadores es memoria. Encuentro Nacional de Actualización para la Negociación Colectiva en general y de la mujer no docente en particular. E invité a todas mujeres. Bueno, invité también a una rectora o dos, una rectora, una diputada que nos hablara, todas mujeres. Así que fue exitosísimo, porque yo lo que quería es, primero, es difícil la permanencia de la mujer en el sindicato, porque te lleva el tiempo, por los horarios, es todo de varones, es muy machista, chicos, compañeros, disculpen, pero es difícil, tiene que ser un caso muy particular, porque, a ver, te hacen una reunión a las 8 de la noche y vos tenés que cambiar pañales o llevarlo a la escuela, o, a ver, no sé explicarles, pero y yo decía, no puede ser, tiene que haber mujeres, porque la mujer tiene una mirada afectiva de la política y también del sindicalismo. Y también creemos que nos tenemos que incluir a todos, pero no es una mirada de hoy. Por eso cuando veo a las chicas con pañuelos verdes, me encantan, las defiendo, pero nosotros en tiempos anteriores, y única mujer, yo a los varones les hablaba de muchos de los temas que ahora reivindican y que nosotros a través del sindicato, digamos, del CETUN y la FATUN, de reivindicar los temas de las mujeres y cómo integrarlas al sindicalismo. Cuando yo empecé, en realidad había muy pocas mujeres. Había una compañera, que los otros días la vi en una documental, la compañera Marta Testa, con la cual habíamos hecho una gran amistad. Hace mucho que no la veo, pero realmente la recuerdo siempre. Era una gran compañera. Con ella también, ella fue una, creo, también de mis maestras, y sobre todo la lucha por la inclusión de las mujeres, ¿no? La participación de las mujeres, la inclusión y el respeto hacia las compañeras. Yo creo que ella fue la bandera de la participación a fondo de las mujeres en la federación. Y bueno, eso se fue tomando de a poco, como todo el sindicalismo en sí en general es machista, es patriarcal, eso es así. Es muy difícil. Yo he participado en reuniones, por ejemplo, en la CGT regional allá, donde a veces yo era la única mujer sentada ahí. Muy difícil la participación de la mujer. Y se ha ido, y creo, bueno, ahora hay una especie, una corriente que se ha dado, una corriente social, política importante, sí, esas que aparecen de vez en cuando, digamos, donde se van abriendo espacios muy grandes, la oleada feminista, como dice, yo tengo algunas críticas respecto del feminismo ultranza, del anti-varón, digamos, no es esa. Yo creo que hay que participar, que todos tenemos que...
Es cierto que ha habido un sometimiento histórico, incluso que viene, no sé, ya es ancestral el sometimiento a las mujeres, pero bueno, ahora yo creo que es el momento de que también las mujeres enseñemos, que demos el ejemplo también de la inclusión, no solo la nuestra, sino también, porque a veces hay una exageración, yo eso es lo que noto, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante, cuando decimos igualdad de género, justamente poder trabajar y discutir en igualdad de condición, ¿no? Sabemos que no es sencillo porque la mujer ya históricamente está un poco para criar hijos y no sé, mi vieja decía surcir medias, pero bueno, ahora ya no se surcen las medias, pero era así en realidad, ¿no? Y yo incluso también fui educada así, de esa forma, en la idea de que, bueno, era una la que tenía que ponerle el corte al varón, porque el varón era así por naturaleza y había que, bueno, tenía que ser la mujer, entonces era responsable la mujer de lo que le pasara. Bueno, por suerte eso es lo que está cambiando. Así que me parece muy importante la política sobre género que tiene y diversidad que tiene la Federación, junto con el otro tema que es el de la defensa del medio ambiente, que hoy también escuchan, me parece muy importante, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que es más, de esos dos temas es mucho más, no digo fácil, pero por lo menos creo que avanza mucho más el tema y es más factible lograrlo, a pesar de las duras condiciones en las que todavía se encuentran muchas mujeres, que el tema ambiental, que para mí depende de otra cuestión que tiene que ver con la estructura económica del capitalismo, ¿no? La destrucción del medio ambiente tiene que ver con el modo de producción, para mí. Entonces ahí hay otra pelea que hay que dar más a fondo. Participación, el convenio colectivo de trabajo, la tecnicatura y ahora ya licenciatura, las obras de los edificios, la relación política, Nosotros íbamos a las reuniones del CIM y siempre teníamos algún rector que era conocido, no quiero decir amigo porque ya es mucho, pero por lo menos conocido. Entonces, con ese conocido le decíamos, che, estamos acá, si más tarde podemos entrar un ratito a hablar, ¿viste? Bueno, y yo les aviso, y se iba adentro ese rector y le preguntaba a los otros rectores. Entonces le decían, que se esperen ahí, ya cuando haya un tiempito, los vamos a atender. Y nosotros nos íbamos a un pasillo, nos sentábamos ahí con el gringo, con Walter, con otros compañeros que íbamos, nos pasábamos todo ese día sentaditos ahí, pasaba el otro día, y eso de las 7 de la tarde, 6 de la tarde, ya estaba terminando la reunión del CIN, veíamos que empezaban a salir los rectores y se iban, y siempre salía alguno que nos decía, muchachos, lamentablemente se han tenido que ir, la gran mayoría de los rectores no los vamos a poder atender. Bueno, esa la vivimos estoicamente, la vivimos, la aprendimos a vivir, bueno. Después ya empezamos, se dieron cuenta de que éramos insistidores, ya teníamos un cierto poder político en las universidades y nos empezaron a atender, ya empezamos a entrar y empezaron a escucharlo al gringo y empezaron a escucharnos a nosotros con las realidades que íbamos a plantear y las soluciones además. Entonces empezamos a ser vistos de otra manera. La vida le dio al gringo la suerte de que en los últimos 10, 15 años los rectores van a Federación a preguntarles si lo podían atender. ¿Está bien? También vamos al CIN, pero ahora somos bienvenidos, nos hacen pasar, nos dicen, por favor, tiene la palabra Fatuna ahora, digo, cambió, pero ¿cómo cambió esto? Cambió en base, no a broncas ni cosas por el estilo, en base a trabajo, en base a existencia, en base a calidad de la discusión política que dábamos. Que uno ve que viene del fondo de la historia. Ya en el acta de la unificación de las dos Fatún que existían en el año 73 en Orcomolle, ese acta, ahí se expresa el deseo, la aspiración de los trabajadores de llegar a tener no solamente
un convenio colectivo, sino también se menciona la situación de la asistencia social, de la obra social. Que de la nada y de muchísimo voluntarismo, con una clara concepción, una clara idea de qué es lo que se quería, se va conformando y aumentando en su forma y en su fortaleza, y es así que del 85 al 95 pasan 10 años hasta que esta organización sindical recupera su fortaleza gremial y se plantea su primer gran desafío como organización nacional, que es alcanzar una obra social propia, una obra social de rama de actividad. A partir de ese día es como que me hizo un clic. Y llegar a la marcha, esa marcha multitudinaria que fue del 2001, ver un pueblo movilizado, pero fue como un antes y un después, la emoción de ver esa cantidad de gente, más allá del dolor del por qué estábamos ahí, fue como un antes y un después de Juan Loidi no docente a Juan Loidi sindicalista o defensor de los derechos de los compañeros y las compañeras. Nosotros lo vivimos, como todos los trabajadores, muy complicado. Tenemos en cuenta, nosotros en el año 2001 los salarios llegaban a cuentagotas, nosotros cobrábamos en 2 veces. Obviamente que la universidad no tenía gastos de funcionamiento, no les llegaban los gastos de funcionamiento y peligraban permanentemente las fuentes laborales. En ese momento, digamos, el sindicato fue una de las épocas que más se tuvo que organizar y pelear junto a la universidad en busca de presupuesto. Entonces es muy complejo, que por ahí esto lo que nosotros tratamos de transmitirle a los compañeros nuevos que hoy tienen el convenio colectivo de trabajo, es que si nosotros pudimos transitar esa etapa del año 2001, pero inconvenientes, digamos, de esto de no tener el salario, y obviamente que el salario no era el salario que tienen hoy los trabajadores no docentes. Entonces fue un periodo muy complicado para la organización, que tuvimos que paliar las necesidades de todos los trabajadores de distintas formas, haciendo ferias, haciendo rifas, para ayudar a los que más complicados estaban. Entonces fue un proceso que hubo muchos impedimentos para avanzar, pero se logró zafar hasta el año, digamos, 2003, que empezamos, digamos, a empezar a ver que había un cambio, y obviamente en el país, que ya empezó a haber un cambio, ¿no? Yo era paritario nacional, así que estuve en toda la discusión del convenio colectivo. 10 años, 9 años y meses estuvimos discutiendo y llevando adelante las tareas y las reuniones que nos permitieron, con distintas comisiones que nos fueron cambiando desde el SIN, desde el Ministerio de Trabajo, pero pudimos ir redondeando y armando el convenio colectivo de trabajo con la discusión de todos nuestros congresos. En todos nuestros congresos, todos los compañeros hicieron un amplio y arduo debate de cuál era y cómo era el convenio colectivo que querían. Que iban haciendo y diciendo, por acá no, de esta manera sí, porque es en beneficio de los compañeros. Uno deja de ser uno, a veces pasa también cuando es madre, ¿no? Deja de ser uno persona para poder sentir como el otro. Los que estamos en esto sabemos de qué hablamos, y lo que cuesta, y el trayecto, y la familia, y menos tiempos nuestro, porque el 90% es para los compañeros, y vos estar ahí para poder decirle, bueno, tenés un aliciente, no te vamos a solucionar la vida, pero estamos haciendo lo posible para estar un poquitito mejor. Y yo creo que si todos empezamos con ese granito de arena y continuamos con ese granito de arena, nuestro conjunto va a seguir creciendo cada vez más, como es lo que todos queremos, los que transitamos por la federación.
esto, de la añoranza de no haber tenido nada para empezar a militar sindicalmente y de hoy tener la organización que tenemos con los hoteles como lo que tenemos, un edificio central de última generación, un convenio colectivo de trabajo, la posibilidad de participar en el cogobierno. Digo, ha sido tanto la construcción que hubo desde la FATUM que uno la siente propia, y que estos compañeros te transmitan esas ideas que tuvieron en el 73, empezarla a plasmar en el año 84-85 y nosotros ser partícipe en la actualidad de todo ese resultado. Por eso es lo que da un envión y un valor agregado de cuidar a ultranza todo lo que han conseguido nuestros compañeros. Y sobre todo el legado generacional. Eso era un gran incentivador de las juventudes. Él sostenía que la juventud no era una valoración del futuro, sino que tenía que ser una valoración del presente, a la cual había que atender, pero que esa juventud había que organizarla, formarla, y que la organización nacional tenía que poner todas las herramientas para lograr una formación integral de cuadros. Nosotros siempre estuvimos luchando desde el lado de lo que significan la independencia económica y la justicia social para una patria y un pueblo feliz. O sea, son principios básicos, elementales, pero que definen en su totalidad a lo que pretendemos para el pueblo argentino. Nosotros claramente pretendemos tener una situación que nos lleve a poder desempeñarnos con la dignidad que nos merecemos. 85 hasta el 2006, 21 años de construcción permanente de un anhelo que tenía una base en el escalafón único, propio y de carácter general, que es consagrar, con la firma del compañero Néstor Carlos Kirchner, en el año 2006, y no sin la ayuda del compañero Hugo Antonio Moyano desde el Secretariado Nacional de la CGT y el trabajo que el compañero Farina y toda la Federación hizo hacia el interior de la Confederación General del Trabajo, conseguir nuestro primer convenio colectivo. Convenio colectivo de trabajo 366/06 es un decreto que firmó y que promulgó y que publicó en el boletín oficial el gobierno peronista de Néstor Carlos Kirchner, y es con el cual nosotros logramos el salto cualitativo. Primero con Nelson y ahora con Walter, y bueno, que hoy llevamos a Walter como presidente en este mandato, y realmente hemos logrado participar no solamente en todo el ámbito universitario latinoamericano, sino que estamos sentados en los lugares más importantes del mundo del trabajo, como la OIT, que hemos ya participado en 10 encuentros de la OIT, estando presente en forma plenaria y permanente. Hemos estado en 2 congresos de educación de la UNESCO, Congreso Mundial de Educación Superior de la UNESCO, en Francia y ahora en Barcelona. Y estamos en los foros más importantes del mundo universitario, presente con la fuerza que la unidad de los docentes nos da y ya representando a toda América. Así que realmente muy felices de poder lograrlo y con mucha expectativa de seguir creciendo, ¿no? Lo que tiene que tener como paradigma es la lucha, luchar para conseguir la cosa. ¿Cuál es mi ídolo? Mi compañero que está al lado, ese es mi ídolo. Compañero significa compartir. Compartir es, yo tengo algo y comparto con el compañero. Si al compañero le falta algo, lo echan por algo, lo tenemos que defender todo y no va a pasar nada. Si estamos unidos, nuestros objetivos de lucha son concretos, no hay más palabra que eso. El amor que siento por el gremialismo tiene que ver con las personas que me crucé en mi camino y que han fomentado esto. Y nada, es algo que se siente con pasión. No podés hacer sindicalismo o pensar en el otro sin sentirlo. Es mentira. Que hoy el trabajador no docente tengo uno de los instrumentos de protección del trabajo más progresistas, no solo de la universidad, sino del conjunto de los trabajadores argentinos. El decreto del año 2006 genera condiciones para que los compañeros se capaciten, genera condiciones protectoras del trabajo, licencias por maternidad, por enfermedad,
y genera condiciones importantísimas de reconocimiento institucional para que los trabajadores discutan los derechos a la capacitación con la patronal, para que generen ámbitos institucionales concretos de discusión de la vida del trabajador dentro de las mismas instituciones. Que en esta idea de familia, no solamente la familia que es la que te banca en tu casa, sino la idea de familia no docente, ¿no? Desde ahí viene esta idea de comunión, de sentir a lo largo y a lo ancho del país que cuando se dice un trabajador no docente todos sentimos lo mismo. Y creo que en eso Nelson es el gran hacedor de ese triunfo, de haber convertido una denominación por la negativa en nuestra propia identidad, de poder impregnar desde el minuto cero que esa identidad no se negocia, que los trabajadores no docentes no son compañeros y compañeras de ninguna categoría inferior que al resto de la comunidad universitaria, que los estudiantes, los graduados, los docentes, las autoridades, y me parece que en eso ha generado en las nuevas generaciones una potencia que nos permitió entrelazar el amor por la militancia, el amor por la justicia social, por la emancipación de nuestro pueblo y un sindicato madre que nos permitió, insisto, ver materializado todos esos sueños que nosotros veníamos de nuestra patria pequeña, de nuestro Florencio Varela. Los trabajos que venimos realizando en materia de derechos humanos, la proyección que hay, y un punto en común fue la preocupación por las agresiones, la violencia política y este avance del negacionismo. Así que, compañeras, compañeros, la idea es cuidar lo que hemos conseguido en materia de derechos humanos, en materia de derechos laborales, en materia de derechos de géneros y diversidades, porque del otro lado hay una amenaza fuerte, vienen directamente a recortarnos, nos vienen avisando que van a terminar con esos derechos que tanto nos ha costado conseguir y realmente tenemos que cuidar lo que se ha trabajado todos estos años. Que si uno lo mira en la historia de las universidades, cuando uno mira el componente de las actuales movilizaciones que discuten salarios, que discuten política científica o que discuten el programa de ajuste, hay un hecho particular, que el claustro no docente en las universidades argentinas es un actor fundamental en las movilizaciones. Esto es interesante marcarlo. Cuando uno analiza la historia de los conflictos universitarios en la República Argentina, uno lo que va a ver que tradicionalmente estaba el actor estudiantil, que ha sido el más dinámico, el más movilizado. En segunda orden, el sector docente. Pero uno cuando lo miraba, por ejemplo, en los años 60, veía ese componente, ¿no? El sector estudiantil era el más dinámico. Y cuando hoy mira los procesos de discusión con el gobierno nacional de movilización, el claustro no docente es uno de los más masivos. Es un hecho que innegablemente es hijo de un proceso político, ¿no? Hoy los no docentes tienen una organización fuerte, cuestión que le permite tener presencia y capacidad de movilización, y además de tener capacidad de movilización y conciencia, tienen un montón de compañeros realmente consustanciados con la defensa de un modelo científico, pero con la defensa de un modelo nacional. Pero la federación siempre estuvo del lado de los que luchan, no está del lado de los pechos fríos, hablando en criollo. Así que siempre la federación va a respaldar a todos los sindicatos de base, a todos los compañeros, y va a salir y va a luchar y va a estar en la calle cuando tenga que estar. Hoy todas las organizaciones unificadas en la FATUN, no uniformadas, discutimos, nos debatimos y decidimos la continuidad de esa línea de conducción expresada en Walter José Merkis y ese compañero Merkis quien hoy conduce la federación y que le da una continuidad en el tiempo, pero también un desafío de nueva etapa, porque la obra social se encuentra en una nueva instancia de maduración y de crecimiento, porque el convenio colectivo, como decíamos con anterioridad, no es una letra muestra, sino que es un debate permanente de actualización, y son todas las organizaciones quienes cuidan a la federación. No hay federación si no hay sindicato. Emergen figuras enormes, destacamos 2 o 3, pero hay muchas más. Pero claramente esa simplificación de esas figuras
es la simplificación, la síntesis del trabajo. Pero eso ya no está en duda, digamos, eso es un proceso proactivo. Cada universidad que se crea no duda en el encuadramiento sindical. Ese es un plus, ese plus hay que cuidarlo. Ese es el trabajo, ese es el legado de todos los compañeros y compañeras que antecedieron esta organización sindical. La justicia social. Llegar a la justicia social siempre ha sido el motor que nos ha llevado adelante con un lema que en estos últimos tiempos ha logrado institucionalizarse definitivamente, que es justamente el de la unidad, porque comprendimos claramente que lo único que nos ha hecho fuertes realmente es la unidad, la solidaridad, porque es el elemento fundamental que nos aglutina y hace que caminemos codo a codo, y la organización, porque es la herramienta fundamental que nos permite seguir trabajando y llevar adelante todos los sueños que vamos teniendo, ¿no es cierto? Yo recuerdo haber ido a la casa de la calle Pringles, una vieja casona que tiene una escalera, donde prácticamente no había nada. Y cuando digo nada es nada, ni siquiera había un cuchillo para cortar un sándwich. Fui 1 o 2 veces a casa y ver esa federación de esos años y ver esta federación es como si viviéramos en otro mundo distinto. Hoy, además de hablar de historia, podemos hablar de sueños que tenemos también para adelante, ¿no es cierto? Porque nosotros en todos estos tiempos, en todo este proceso de ir acercando todas las posiciones, tuvimos que pasar por luchas importantes, ¿no es cierto? Después de esa unidad en el 73, estuvimos cuasi intervenidos, durante mucho tiempo el proceso militar nos afectó sobremanera, incluso tenemos muchísimos mártires, compañeros, compañeras desaparecidos, y además de los que sufrieron la persecución, la cárcel, las torturas. Y esto habla del compromiso que siempre hemos tenido los trabajadores no docentes y seguimos teniendo en cuanto a ese camino de lograr la justicia social para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Podría decir que si esto fuera un gráfico, la Fatuna es un árbol cuyas raíces ahora se han extendido definitivamente, es decir, que nuestro sindicato está consolidado.